sin más, entonces vamos a entrar al tema central que les hemos planteado, ¿verdad? Que son los patrones electorales de Costa Rica desde 1953 hasta el año 2022. Voy a empezar con algunos datos, luego le voy a dar la palabra a Rigoberto, que ha estudiado el tema, ¿verdad? Es un tema muy interesante. Hemos tenido, ¿cuántas elecciones habíamos dicho, Rigoberto? 18 elecciones desde el año 53, lo cual es un número bastante significativo. Sí, okay. De esas elecciones llama mucho la atención, digamos, el liderazgo político de algunas personalidades. Por ejemplo, en 1953, justamente el año en que arrancan, digamos, las elecciones democráticas en Costa Rica, el candidato presidencial José Figueres Ferrer gana con el porcentaje más elevado que ha tenido, digamos, un presidente de la República. Obtuvo un 64.71. Vean qué interesante, ¿verdad? La primera elección, digamos, donde se aplica, ¿verdad? Todo el sistema, ahora sí, a través del tribunal, sí, del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Que ya aparece en la Constitución de 1949, ¿verdad? Quien es el responsable de todas estas elecciones después de 1953. Entonces tiene un récord en ese primer año con un 64-71%, ¿verdad? Ese es un primer dato. Y vean qué interesante, porque si hacemos todo el recorrido de las elecciones, nos encontramos con que la elección, digamos, en donde un presidente gana con un porcentaje de votación más apretado, es justamente en la elección del año 2022. El actual presidente Rodrigo Chávez Robles, ¿verdad? Tuvo un 52.8%, ¿verdad? Entonces vea cómo está tan contrapuesto, ¿verdad? El sistema electoral. Luego también vale la pena centrarse, digamos, en datos importantes, datos muy importantes para nosotros y para ustedes también. Cómo se ha ido moviendo el padrón electoral, ¿verdad? Vean ustedes que hasta 1978 alcanzamos en esa elección el primer millón de electores. La elección de 1978, en que fue electo el presidente Rodrigo Carazo Odio, alcanzó el primer millón de electores. El segundo millón se obtuvo 20 años después, 1998, ¿verdad? En 1998 alcanzamos el segundo millón de electores. Y el tercer millón de electores se obtuvo 16 años después, en el 2014, en la elección de Luis Guillermo Solís Rivera. Entonces, esos son datos, digamos, importantes para entender. Antes, digamos, de 1953, ¿verdad? Antes de 1978, que es el primer millón, las elecciones eran, digamos, de cifras menores a 1 millón, ¿verdad? Y eso es producto de una explicación demográfica, el fuerte incremento demográfico que tiene Costa Rica entre 1950 y el 2022. Y hay que decir que más recientemente, digamos, se estabiliza, digamos, las tasas de crecimiento demográfico como suele calcularse. Ahí yo tengo un libro sobre eso, sobre historia de la población en Costa Rica, es un tema que he estudiado. ¿Demografía? Sí, como demógrafo, ¿verdad? Efectivamente pasó de tasas, digamos, del 4.1% a hoy día el 1.1%.
Sí, no. ¿verdad? Estamos apenas en una tasa de reposición, digamos. Estamos creciendo lentamente y empezamos realmente a una tasa muy, muy elevada. Pero no nos detendremos mucho en eso. Algún día, si quieren, les hablo de población propiamente, de características. Ok. Luego, otro dato electoral muy interesante. Hasta, digamos, hasta 1962, el abstencionismo era relativamente muy bajo, 18.6%. Pareciera que hay una relación entre el crecimiento demográfico y el abstencionismo, ¿verdad? A mayor crecimiento de la población, mayor el espectro del abstencionismo. En 1962, la tasa de abstencionismo de esa elección fue de 18.6%, ¿verdad? Y la tasa, digamos, ha oscilado entre 18.6%, llega en 1998 a un 30% y alcanzó en la última elección un 40% en la elección del 2022. Tuvo un 40%, lo cual indica que hoy día cualquier candidato, ¿verdad? Los candidatos presidenciales tienen que luchar contra ese espectro del abstencionismo, ¿verdad? Es decir, hay una tasa de abstencionismo muy alta en Costa Rica, ¿verdad? Y contra eso, digamos, hay que luchar y eso es una lucha también de cada uno de nosotros hoy día a través de estos medios, ¿verdad? Invitar al ciudadano a que tome una decisión, ¿verdad? Que se presente, digamos, a votar, que elija, que revise los programas y las propuestas que harán los candidatos. No decir como Álvaro Ramos, que mejor no llegue a votar. Ah, sí, no. Hey, es que... Genial, eso está genial. Sí, eso dijo. Sí, eso lo dijo. Eso es antipatriotismo. Claro. Sí, no lleguen a votar, si no llegan a votar por mí. Esas fueron las palabras. Más o menos, se puede entender por ahí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, un 40% es muy elevado, ¿verdad? Esos son datos, digamos, interesantes. La elección más cerrada fue, lo recordamos, en el año 66. En el año 66. Que la diferencia fueron 4.000 votos. 4.000 votos. Esa elección fue entre José Joaquín Trejos Fernández. Ajá. Y el candidato de Liberación Nacional, Daniel Oduber. Don Daniel Oduber. Exactamente. Efectivamente. La elección más apretada de la historia, ¿verdad? 50.48 contra 49.52%. Estaban de la mano. Reñida. De la mano, muy reñida, una elección muy reñida. Dos muy buenos candidatos en el buen sentido de la palabra, claro. ¿Verdad? Sí, el profesor Trejo Fernández hizo una gran labor. Él provenía de la Facultad de Economía de la Universidad de Costa Rica, era el decano en ese momento. Cuando la Unificación Nacional lo llama a él, ¿verdad? Ellos tenían una librería, la librería Trejos Hermanos. Ah, sí. Era una familia de la librería Trejos. De una familia muy versada en la lectura, en el libro, eruditos. Y el profesor Trejo Fernández lo fue, y en realidad es considerado también como uno de los grandes gobiernos que ha tenido Costa Rica, ¿verdad? Entonces, digamos, esos son hechos, digamos, curiosos de la vida electoral costarricense.